En la historia del crimen latinoamericano hay un nombre que resuena con un eco perturbador. No es tan conocido como otros asesinos internacionales, pero su legado oscuro supera en cifras y frialdad a muchos de ellos. Pedro López fue apodado por la prensa como el monstruo de los Andes, y no por casualidad. Entre los años 1978 y 1980, se convirtió en el presunto responsable de la desaparición de cientos de niñas en 3 países: Colombia, Perú y Ecuador. Pero lo más increíble de esta historia no es solo lo que hizo, sino lo que la justicia dejó de hacer. Pedro Alonso López nació en Santa Isabel, Tolima, en 1948, en el seno de una familia marcada por la miseria y el abandono. Su madre, Benilda López, trabajaba como prostituta para mantener a sus 13 hijos. Su padre, un hombre violento, murió antes de que Pedro naciera. Desde pequeño, Pedro fue testigo de lo peor del entorno humano: violencia doméstica, abusos, negligencia y una carencia absoluta de afecto. A los 8 años, tras un incidente en el que fue sorprendido en una situación inapropiada con una de sus hermanas, su madre lo echó de casa. Sin nadie que lo cuidara, comenzó a vagar por las calles de Bogotá. Allí conoció la crueldad del mundo real. Fue explotado, atacado y sometido por adultos que se aprovechaban de su vulnerabilidad. Este no fue solo el inicio de su vida en la calle, sino el nacimiento silencioso de una mente profundamente fragmentada. Durante más de una década, Pedro sobrevivió como pudo. Se convirtió en un niño callejero más, de esos que parecían invisibles para la sociedad. Robaba para comer, dormía en portales y vivía entre otros niños abandonados. A lo largo de este periodo, sufrió repetidos episodios de abuso físico y psicológico que, según los expertos, podrían haber sido detonantes de su futura conducta. Pedro no fue un psicópata en serie que creció en una familia perfecta. Fue un producto del abandono y la deshumanización extrema. A los 18 años comenzó a delinquir más seriamente. Fue arrestado por robo menor, luego por hurto y finalmente en 1969 por el robo de un vehículo en Medellín, lo que lo llevó a prisión. La prisión no fue una oportunidad de reinserción para Pedro López. Fue más bien el catalizador definitivo de su transformación. Durante su tiempo en prisión fue víctima de repetidos abusos. Lejos de quebrarlo, estos episodios lo endurecieron. En su mente comenzó a germinar un patrón de odio, particularmente dirigido hacia quienes consideraba débiles o corruptos. Según sus propias declaraciones años después, en la cárcel aprendió que la compasión era un lujo que no podía permitirse. Se volvió más frío, más metódico y, sobre todo, más resentido. Cuando finalmente salió en libertad a finales de los años 70, Pedro ya no era un joven delincuente. Era un depredador en formación. Al salir de prisión, Pedro desapareció de los registros oficiales. Se dirigió hacia la región fronteriza entre Colombia, Perú y Ecuador. No dejó huella en registros migratorios ni rastros en documentos oficiales. Lo que sí dejó fue una estela de desapariciones. En pequeñas comunidades indígenas, pueblos de campesinos y ciudades olvidadas por el Estado, comenzaron a registrarse casos de niñas que salían a hacer recados y nunca volvían. Los reportes eran vagos. Muchas veces no había denuncias formales. La pobreza y la falta de instituciones hicieron que la mayoría de los casos pasaran inadvertidos. Pedro se ganaba la confianza de sus víctimas con dulces, regalos o falsas promesas. Las alejaba de la multitud y luego se esfumaba como si nunca hubiera estado allí. Durante 2 años actuó con total libertad. Las autoridades no se daban cuenta de que el mismo hombre estaba detrás de todo. En 1980, en la ciudad ecuatoriana de Ambato, Pedro cometió un error. Intentó llevarse a una niña en un mercado muy concurrido. La madre de la menor, alerta, lo siguió discretamente. Cuando se dio cuenta de sus intenciones, pidió ayuda. Varias personas intervinieron y Pedro fue detenido. Llevado a la comisaría, su actitud sorprendió. No intentó negar nada. Al contrario, comenzó a hablar y a contar cosas que nadie imaginaba. Durante los interrogatorios confesó haber sido el responsable de más de 300 desapariciones de niñas. Dio detalles, nombres, ubicaciones. Al principio, los investigadores pensaron que exageraba, hasta que los llevó a fosas en zonas rurales donde efectivamente se encontraron restos humanos. Era la primera vez que alguien conectaba todos esos casos dispersos. Pedro fue procesado en Ecuador. Se le vinculó oficialmente con más de 100 crímenes. La prensa local e internacional lo bautizó como el monstruo de los Andes. Pero aquí es donde la historia se torna aún más difícil de entender. En Ecuador, en ese momento, la pena máxima era de 16 años de prisión, incluso para casos masivos.
Pedro fue condenado y enviado a la cárcel de García Moreno en Quito. Durante los años que estuvo encarcelado, nunca mostró arrepentimiento real. Declaraba con naturalidad cómo operaba. Afirmaba que las niñas iban con él sin miedo y que no entendía por qué la sociedad lo veía como un monstruo. En 1994, tras cumplir solo 14 años y por supuesta buena conducta, fue liberado. Tras su liberación en Ecuador, fue deportado a Colombia. Allí fue internado brevemente en un hospital psiquiátrico en Bogotá. El diagnóstico fue ambiguo. Si bien se le consideraba una persona peligrosa, también fue declarado mentalmente estable. En 1998 fue puesto en libertad nuevamente. Desde ese momento nadie volvió a saber oficialmente de él. En 2012 emitió una nueva orden de arresto al vincularlo con la desaparición de otra menor en Colombia. Pero cuando la policía fue a buscarlo, Pedro ya no estaba allí. Se esfumó. Las verdaderas víctimas de esta historia no están en los titulares. Son las familias que nunca supieron qué pasó con sus hijas, las comunidades que nunca recibieron justicia y las madres que aún esperan una respuesta que nunca llegará. La mayoría de las niñas eran pobres, muchas eran indígenas, algunas ni siquiera tenían actas de nacimiento. Esa invisibilidad permitió que un solo hombre pudiera actuar durante años sin ser detenido. Hoy Pedro López es el caso más letal de un asesino serial en América Latina. Pero también es uno de los mayores fracasos del sistema judicial. Se han propuesto muchas teorías. Algunos piensan que murió poco después de su liberación, otros que vive con otra identidad. Se ha dicho que lo han visto en Venezuela, en Panamá e incluso en zonas rurales de Colombia. Interpol aún lo tiene en su base de datos como persona buscada, pero sin pruebas todo queda en rumores. Lo cierto es que si está vivo, tendría hoy más de 75 años. ¿Puede alguien como él vivir en el anonimato? ¿Podría haber vuelto a tatuar? Es una incógnita que sigue atormentando a quienes conocen su historia. Esta no es solo una historia de horror, es una historia de abandono institucional, de víctimas invisibles, de una justicia que llegó tarde, y sobre todo es una historia que no ha terminado. Mientras Pedro López siga desaparecido, la herida seguirá abierta, y cada día que pasa es un día más en que la justicia no ha hecho su trabajo. Si esta historia te conmovió, compártela, no por morbo, sino para que nunca olvidemos que hay historias que deben contarse para que no se repitan. Suscríbete al canal si quieres conocer más casos impactantes, reales y necesarios. Y recuerda, a veces los verdaderos monstruos no viven en cuentos, sino entre nosotros.